pianito con mi hermano y mi mamá. Hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá. En mi escuela somos pocos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de La Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infoideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Infoideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos, un árbol hay que plantar, nos esperará más grande al volvernos a encontrar. Jornada de agrupamiento rural, niños, familias, maestras, en los días. La radio y la escuela, un libro nos une. Es un gusto iniciar un nuevo programa, una nueva lectura, en este caso con la alegría inmensa de la noticia que se difundió la semana pasada, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la iglesia de Atlántida, construida por el ingeniero Eladio Dieste, y nos pareció oportuno en este caso asociar a ese festejo, a esa conmemoración, de que nuestro país, el Uruguay, tiene a partir de la semana pasada un tercer lugar como patrimonio histórico de la humanidad, que se asocia al barrio histórico de Colonia, al paisaje industrial de Fraiventos, en el departamento de Río Negro, y ahora a esta iglesia tan particular que rescata la genial obra de Eladio Dieste. ¿Y cómo lo vamos a asociar a nuestra lectura? Y bueno, la base de las ideas de Dieste, conocido como el Señor de los Ladrillos, justamente por ser el material básico de toda su obra, que además trascendió al mundo y que justamente fue el motivo por el cual se tomara esta obra como patrimonio histórico de la humanidad. Y en este caso nos vamos a leer un libro que de alguna manera estas costumbres, estas cosas tan rurales, tan nuestras, como son la de la construcción de los ladrillos, la de la elaboración de los ladrillos, en este libro Estampas de nuestra tierra, que el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal de la década del 60 había difundido, había impreso, compilando hermosísimos textos que aparecían en aquella nunca olvidada revista El Grillo, que tanto circuló en nuestras escuelas públicas. Y bueno, de ahí vamos a leer justamente hoy, en homenaje a este gran hecho histórico, El horno de ladrillos, de Serafín J. García, que muestra el gran esfuerzo de las personas, de los peones, de los hornos, en los cuales se elaboraban, y aún hoy se siguen elaborando, esos materiales de construcción como son los ladrillos. No podemos dejar de mencionar en esta recordación y en este homenaje que hay muchísimos locales escolares a lo largo de todo el país que también llevan la impronta de Eladio Dieste en estas construcciones de ladrillos y en estas bóvedas de ladrillos. Nos referimos obviamente a los locales de Plan Gallinal, que son esas escuelas totalmente construidas en ladrillo y que tienen bóvedas justamente de este mismo material, que están distribuidas a lo largo y ancho, no solamente de nuestro departamento de La Valleja, sino también de todo el país. Y bueno, sin más, comenzamos esta hermosísima historia de El horno de ladrillos, que dice así. Periódicamente llegaba a la estancia Nicanor Robledo, hombre muy conocido en el Pago, donde hacía cerca de una treintena de años que se dedicaba a hacer ladrillos de campo. Experto como pocos en aquel oficio, según la unánime opinión del vecindario, con el material salido de sus hornos se podía construir casas de paredes bien sólidas, capaces de hacer frente a los embates del más recio pampero. Antiguo amigo de don Gumersindo, que lo apreciaba muchísimo,
Robledo no perdía ocasión de elogiarle la tierra de cierta zona del campo, la que estaba más próxima al arroyo, asegurándole que era inmejorable para fabricar ladrillo colorado e insistiendo en que le permitiera demostrárselo quemando en sociedad algunos hornos. Finalmente el patrón accedió a su solicitud y, acordadas verbalmente las condiciones del negocio, como es costumbre entre los hombres de nuestra campaña cuando se conocen y estiman, Robledo se abocó de inmediato a su tarea. Contrató 3 peones de confianza, prácticos y activos, que en poco tiempo limpiaron y emparejaron la cancha, un espacio cuadrado donde habría de realizarse el trabajo, dedicándose acto seguido a la apertura del pisadero o barrero, enorme pozo circular de unos 40 centímetros de profundidad aproximadamente, y que, como su nombre lo indica, está destinado a batir el barro con que se preparan luego los adobes, denominación que los hombres del oficio dan a los ladrillos cuando aún están crudos. Esa parte de la labor es, conjuntamente con la construcción y quemazón del horno, la que requiere mayores precauciones y mayor experiencia, porque no es un barro común el que se amasa allí, sino que se escoge cuidadosamente la tierra a utilizar, prefiriendo aquella que posee más propiedades aglutinantes, como la arcilla o ciertos tipos de greda, y desechando la arenosa o caliza. Luego se la mezcla en proporciones moderadas con estiércol equino, y tras de agregarle el agua necesaria se procede al pisado o batido por medio de caballos que giran de continuo dentro del pozo, a la manera en que lo hacían las mulas en las antiguas norias. Cuando el barro está a punto, comienza a despegarse por sí solo de los bordes del pisadero, mientras que las burbujas se abren como fugaces ampollas en su superficie. Entonces se llenan con él los moldes de madera u hojalata previamente mojados, a fin de evitar adherencias que dificultarían la operación ulterior, y de esos moldes van saliendo luego los adobes en rápida sucesión y ya obtenida su forma definitiva para ser colocados en la cancha, donde el aire y el sol se encargarán de orearlos. Mientras tanto, se acondiciona la leña destinada a alimentar el fuego, necesariamente intenso, durante varios días, y una vez que los adobes están secos y han adquirido ese color pardo grisáceo que los caracteriza, se arma con ellos el horno. En el centro de este queda el hueco destinado a la hoguera. Por los 4 costados se alzan paredes de adobes. Debajo en la base se deja una abertura por donde se iniciará la quema, y cuando todo está listo se recubre con barro fresco el conjunto para impedir que el calor escape por los intersticios, dejando libres únicamente las troneras estratégicamente distribuidas por donde habrá de circular el aire, sin cuyo contacto el fuego se apagaría. El día señalado para encender el primer horno, hubo fiesta en el campamento de los ladrilleros, que, siguiendo una tradicional costumbre, celebraron con asado y vino la culminación de sus esfuerzos. Invitados cordialmente por Robledo, participamos todos los de la estancia de aquel sabroso almuerzo a la criolla, durante el cual reinó una sana y espontánea alegría. Al caer la noche, se aplicó fuego al horno, que ardió durante media semana sin cesar, y una vez que se hubo apagado y enfriado, se le quitó la corteza que lo revestía, y aparecieron los ladrillos de un color rojo oscuro, fuertes y bien templados, confirmándose así la predicción de Robledo, que no disimulaba, por cierto, su explicable alegría. Y bueno, así termina Serafín J. García este hermosísimo relato de esa vida simple, pero también sumamente sacrificada de los ladrilleros, que aún hoy siguen trabajando con ese vasto conocimiento de la tierra, del agua, del fuego, del aire, de todo lo que de alguna manera conjunta ese trabajo tan esforzado, que luego a las mentes brillantes como la de Eladio Dieste permitió construir estas maravillas, como esa iglesia que se declaró Patrimonio de la Humanidad. Será hasta la próxima edición de la radio y la escuela.
Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá. Hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá. En mi escuela somos pocos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de La Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infoideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Infoideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos, un árbol hay que plantar, nos esperará más grande al volvernos a encontrar. Jornada de agrupamiento rural, niños, familias, maestras, en un día así.